concedes de poder reunirnos como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, a quien tú rescataste por aquella sangre que fue derramada, Señor, por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y en este momento que vamos a estar reunidos, Señor, pedimos tu auxilio, tu compañía, tu ayuda, Señor amado, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor amado, amado Dios, nos ilumine, nos ayude para entender y comprender tu palabra. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y ayúdanos, Señor, Señor bendito, a cada día poder entender y escuchar tu palabra, Padre. Te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La lección para esta noche, mis hermanos, se encuentra en Mateo 24, del 19 al 25. Del 19 al 25, hermano, vamos a leer 7 versículos. Mateo 24, Mateo 24, Mateo 24, del 19 al 25. Mateo 24, del 19 al 25. Mateo 24, del 19 al 25. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Bueno, esta sección que hemos leído de este capítulo 24 nos puede ayudar a entender lo siguiente, hermano, referente a la gran tribulación, ¿cierto? Ya hemos comentado algunas cosas respecto a las interpretaciones que hay con respecto a Mateo 24 y las diferentes opiniones que hay dentro de la misma iglesia con respecto a Mateo 24, hermano. Y sin querer entrar en alguna polémica, solamente vamos a tomar lo que está en el texto. Ahora, una de las grandes polémicas que hay, hermano, y que de alguna manera lamentablemente se ha exacerbado, se ha intensificado muchas veces y se ha lamentablemente motivo de burla, es, por ejemplo, uno de los grandes temas es si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación. ¿Ya? Ahora, en esto hay distintas opiniones. Como yo lo he mencionado antes, según lo que yo veo en la palabra de Dios, es que la iglesia pasa la gran tribulación, por lo que acabamos de leer aquí. ¿Ya? Pero independiente, hermano, independiente de la pregunta si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación, sabemos nosotros que la palabra tribulación está asociada con algo malo, está asociado con problemas, dificultades, con momentos álgidos, ¿ya? Momentos difíciles. Y
A lo mejor, hermanos, siempre con esta idea de interpretar la palabra de Dios de la manera más evangélica posible, de la manera más sencilla posible, hermano, y tratando de evitar elucubraciones que lamentablemente se cae en este error, hermano, de tratar de ver bajo el agua, ¿cierto? O encontrar la quinta pata al gato con respecto a esto de la gran tribulación. Nosotros lo podemos entender así. Cada uno de nosotros en algún momento, hermano, pasa una tribulación. En algún momento cada uno de nosotros, hermano, va a tener que pasar por un momento difícil. ¿Ya? Cada uno de nosotros, hermano, pasa en algún momento, hay que pasar por valle de sombra de muerte. ¿Ya? Entonces, yo en esta noche, ¿cierto? Con la ayuda del Señor, le invito a que meditemos, hermano, los consejos que el Señor nos da para pasar la gran tribulación. Y aquí usted lo puede tomar como la gran tribulación del final de los tiempos, que es la referencia que está haciendo el Señor, o la gran tribulación que a usted le toque vivir ahora. ¿Ya? Porque, de hecho, acá el Señor, si usted se da cuenta, viene hablando de la destrucción de Jerusalén. Esta abominación desoladora que hace mención el Señor en el versículo 15 de este mismo capítulo, el Señor se está refiriendo y los consejos que da tienen que ver con la tribulación que va a pasar con la destrucción de Jerusalén. Pero, como hemos señalado antes, este capítulo 24 toma la destrucción de Jerusalén como un prototipo, como un modelo de la gran tribulación y de las señales que van a pasar al final de los tiempos. ¿Ah? Por supuesto que en la destrucción de Jerusalén, hermanos, pasaron cosas terribles y eso está atestiguado históricamente. ¿Ya? Hay cosas tremendas que pasaron y que tal vez nosotros nos cuesta valorar y apreciar porque estamos bastante distanciados en el tiempo. ¿Ya? Pero sin duda que hubo, por supuesto, una gran tribulación para el pueblo de Israel y también para la iglesia en aquel momento de la destrucción de Jerusalén. Y lo que significa esa abominación desoladora, hermano, que los soldados romanos, con símbolos imperiales, que no eran solamente un símbolo político, sino que también un símbolo religioso, hermano, hayan entrado al templo. O sea, eh, piense usted que, o recuerde usted que el templo estaba dividido en distintas secciones y había lugares restringidos para los gentiles, no podían entrar, hermano. Acuérdese usted el tremendo escándalo que hicieron al apóstol Pablo, diciendo que él había introducido al templo gentiles. Se armó una tremenda bataola, hermano, a propósito de esto. Entonces ya el solo hecho, hermano, de que un gentil pisara el lugar que no le correspondía dentro del templo ya era considerado una gran abominación. Fíjense sobre todo entonces si lo que está entrando en la época de la destrucción de Jerusalén, entraron tropas romanas gentiles, sin ningún tipo de miramiento ni purificación, hermano, nada de eso, y aunque lo hubieran hecho, eso no hubiera minorado la culpa, pero además con estandartes, que era lo que usaban los romanos, ¿cierto? Estandartes para identificar sus regimientos con palabras en un contexto religioso, ¿ya? Donde César, el César de la época, ¿cierto?, era considerado una divinidad. Entonces, por supuesto, todos estos consejos que el Señor da apuntan primeramente a esa tribulación que va a suceder el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Pero luego cuando el Señor dice, en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, por supuesto que lo que sucedió en Jerusalén y la tribulación que sucedió en la iglesia, que sufrió la iglesia en la época de la destrucción de Jerusalén, hermano, esa destrucción o esa tribulación se queda corta con lo que la misma palabra de Dios nos anuncia que sucederá al final de los tiempos. ¿Ya? Entonces, por supuesto que aquí cuando el Señor comienza a hablar del versículo 21, comienza a hacer esto que hemos mencionado, en que el Señor da señales que se aplican para la destrucción de Jerusalén, pero también hay señales que se aplican señales para que nos indican el final de los tiempos, ¿no? El final de esta era. Entonces, como estos consejos que da el Señor
para la gran tribulación, juegan, vamos a usar esta palabra, hermano, coloquial, ¿cierto? Con mucho respeto, como estos consejos juegan igualmente para la destrucción de Jerusalén, como para la destrucción, hermano, final de este mundo, ¿ah? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esta gran tribulación es previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros podemos tomar los consejos que nos da la palabra de Dios ahora para tal vez nuestra gran tribulación que en algún momento va a llegar. Y yo sé, si usted empieza a hacer memoria, seguramente, hermano, habrá pasado momentos difíciles, momentos tristes, momentos amargos, momentos álgidos, en que, hermano, ha visto que todo ha desaparecido, toda esperanza ha desaparecido, hermano, el cielo se ha cerrado como bronce, y ahí hay que echar mano, ¿cierto?, a la fe. Entonces, nuevamente, vamos a tomar lo que está acá, hermano, sin tratar de darle una interpretación demasiado escatológica, ¿no?, sino más bien de corte práctico, ¿ya? Entonces, veamos, con la ayuda del Señor, veamos los consejos que nos da la palabra del Señor para pasar la gran tribulación, la que se espera al final de los tiempos, como la que nos puede pasar ahora a la vuelta de la esquina, ¿ya? Hagámoslo con la ayuda del Señor. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, hermanos, dentro de los consejos que nos da el Señor, tiene que ver con una actitud. Hermano, tiene que haber una actitud en el creyente. Y esta actitud queda reflejada, ¿cierto?, en las palabras del Señor en el versículo 19. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Mis hermanos, la gran tribulación, ya sea la gran tribulación final o la tribulación que nos toque pasar a nosotros acá a la vuelta de la esquina, hermano, siempre hay que tener misericordia. Hay que tener consideración. Aquí el Señor, mis hermanos, revela nuevamente este corazón tierno que tiene el Señor, sobre todo por las personas más, o seguramente, hermano, una de las más desposeídas en la época del Señor, ¿cierto?, que eran las mujeres. Lamentablemente, había este desprecio ya por las mujeres y no eran tomadas en cuenta, pero el Señor las toma en cuenta. Y el Señor pide y dice, ay de ustedes, las toma en cuenta y hace esta, y hermano, este aviso no solamente un lamento del Señor por las mujeres que estén embarazadas o las que estén amamantando, las que estén criando niños pequeños en aquellos días de gran tribulación. No solamente el lamento del Señor, sino que también es un aviso para nosotros de que en momentos de gran tribulación nosotros tengamos consideración y misericordia por las mujeres que están criando y por las mujeres que están embarazadas. Y eso nosotros lo podemos trasladar y aplicar no solamente a las mujeres, sino también a todas las personas que están desposeídas, a todas las personas que están, hermano, en una situación desmejorada, a todas las personas, hermano, que están pasando o que por su condición, ¿cierto?, están en una peor situación para enfrentar las cosas que vienen. La mujer encinta, las mujeres que están amamantando, ¿cierto?, las mujeres que están criando hijos, sin duda que para una gran tribulación están en peores condiciones para enfrentarlo, porque tienen que hacerse cargo, hermano, no solamente de ellas mismas, sino también de sus, discúlpeme esta palabra, hermano, pero tienen que hacerse cargo de ellas y de sus crías, vamos a decirlo así, hermano, en castellano bien castizo. Y sin duda, hermano, que en este sentido la mujer tiene un afecto natural, hermano, por sus hijos que a veces a los varones nos cuesta entender. Pero aquí el Señor a los varones nos advierte esto, que hay. Ese entonces no es solamente un lamento, sino tengan en cuenta que cuando lleguen estas cosas, ustedes tengan consideración y tengan misericordia de las que están criando y de las que están, ¿cierto?, encintas, de las que están embarazadas. Porque no sea que digamos, bueno, si esto tiene que pasar, esto está escrito. Entonces, que la mujer que está embarazada, que se levante, si el Señor avisó que esto iba a pasar.
Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es, esto va a pasar, pero a las mujeres que están encintas, o a las que están embarazadas, o las que están amamantando, las que están criando, las vamos a ayudar, las vamos a proteger, ¿cierto? Las vamos a amparar. Entonces, la actitud, hermano, y esa actitud tiene que estar siempre presente en la época de toda tribulación. Vamos a usar a lo mejor esta palabra, hermano. En época de toda tribulación tenemos que tener esta actitud de misericordia, esta actitud, hermano, de estar dispuesto a ayudar a los más débiles, a los más desfavorecidos, a los más desmejorados. Que Dios nos ayude en esto, hermano, porque a veces, ¿cierto? Hay personas un poco duras, y como decíamos recién, bueno, si esto el Señor lo dijo, si el Apocalipsis va a llegar, el final de los tiempos y tantas cosas, ¿cierto? Y las personas piensan que eh, cada uno se la arregla como puede, hermano. Esa no es la idea. ¿Ya? Si el Señor, hermano, demostró preocupación por las mujeres en distintas partes, hermano. De hecho, en la misma cruz, ¿cierto? Se encargó de su madre, se la encargó al apóstol Juan. Si el Señor tuvo podemos decir a mí, esa gentileza, esa presencia tan natural, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo no la vamos a tener nosotros, hermano? ¿Ya? No, que la mujer se salve sola. No nos interesa, no, hermano. Eso es errado. Eso es errado. Entonces, que el Señor nos ayude en esto. Entonces, para toda tribulación, grande o pequeña, hermano, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es tener una actitud de misericordia, una actitud de consideración, de evaluar, de ponderar, de sopesar. Esta persona necesita más ayuda, esta persona necesita más compañía. También, mis hermanos, para toda gran tribulación, una cosa que es muy importante es lo que nos dice el versículo 20. Orad, hermano, para todo momento, para toda oportunidad, para toda ocasión, ¿ya? Está la oración. Tenemos que orar, hermano. Y aquí el Señor nos encarga que oremos, ¿no? Que tenemos que orar. Y por supuesto, hablando de tribulación, el Señor también en esta actitud, hermano, pastoral, podemos decir así, del Señor, de que sus ovejas nos sufran lo menos posible, ¿ya? ¿Cierto? Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Ya? Es decir, que cuando tengan que huir de Jerusalén, pero también nosotros, hermanos, cuando tengamos que huir de la persecución que vendrá, o tengamos que huir, mis hermanos, o tengamos que huir, mis hermanos, muchas veces, vamos a decirlo así, tengamos que huir de los problemas que nos agobian, que la huida nos resulte fácil, ¿ya? Que la huida no nos resulte compleja, que la huida, hermano, no resulte para nosotros un descalabro, porque hay muchas personas que huyen, y esa huida, hermano, ese huir es su pérdida. Piense usted, ¿cierto? Acuérdese usted de esas telenovelas, ¿no? De esas telenovelas mexicanas, de esas comedias que uno ve por televisión, que la señorita, la niña buena de la historia va arrancando y justamente arranca para el lado más complicado. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo, hermano. Oremos para que nuestra huida, o cuando tengamos que pasar por un momento difícil, no nos sea tan complejo, ¿ya? No sea más fácil. Aquí, hermano, y fíjese acá nuevamente la idea de la actitud. El Señor nos advierte las cosas que van a venir, ya sea al final de los tiempos o a la vuelta de la esquina, las cosas difíciles que nos pueden venir. Y nosotros no podemos actuar, ¿ah?
¿cierto? Ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, nosotros no podemos actuar de manera canchera, como dicen los argentinos, agrandado, diciendo, bueno, vienen problemas que vengan. ¿Ah? Nosotros no podemos actuar, mis hermanos, como Pedro. Pedro, ¿ah? Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, y Pedro dijo, ¿de dónde? Imposible. ¿Ah? Es decir, ante la advertencia de peligro, ¿qué es lo que hizo Pedro? No, dijo, yo voy a dar, mi vida voy a dar por ti. ¿Ah? Es decir, el Señor colocó, hizo una advertencia, pero ¿qué es lo que hizo Pedro, mis hermanos? Pedro subió la apuesta. ¿Ah? No dijo, no, Señor, no te voy a negar. No solamente dijo eso, sino que además dijo, mi vida estoy dispuesto a dar por ti. O sea, olvídate, Señor, saca de tu cabeza esa idea de que yo te voy a dejar. Los demás te podrán dejar, pero yo no. Entonces, hermano, ante la advertencia de peligro, nuestra oración tiene que ser una oración en que pidamos misericordia al Señor. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando nuestro obispo, cuando hablaba de los terremotos, qué decía nuestro obispo por los terremotos? Que terremotos iban a venir, ¿cierto? Pero ¿se acuerda lo que decía usted, lo que decía nuestro obispo por los terremotos? Que vengan de una. ¿Se acuerda lo que decía él? Que el Señor los fuera trozando, ¿se acuerda? Como una torta, los fuera cortando para que no vinieran de una. Entonces, hay personas que les gusta eso, hermano. Lamentablemente predican, no, que venga fuego del cielo, no, que venga, que se abra la tierra con un terremoto. Hermano, esa es la misma actitud de Pedro, una actitud insensata que dice, no, si vienen problemas que vengan, yo los enfrento. Que nos dice la palabra de Dios, que el que esté firme, mire que no caiga. ¿Ah? Entonces, nuevamente, aquí nosotros tenemos que orar de la misma manera que oró el Señor en Getsemaní. ¿Cómo oró el Señor en Getsemaní? ¿Voy a morir? Bueno, que muera. ¿Ah? ¿Voy a morir crucificado? Bueno, que sea así nomás. No, el Señor dijo, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Entonces, ahí nosotros, en esa oración del Señor, tenemos ejemplificado lo que el Señor está diciendo acá en el versículo 20. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Ya? Es decir, hermano, acá lo que el Señor está diciendo nos dice el día de hoy a nosotros, de que le pidamos al Señor ayuda en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, y en esa tribulación futura, que puede ser la tribulación del final de los tiempos, o la tribulación, mis hermanos, que está a la vuelta de la esquina de nuestra vida, ¿ah? Que el Señor nos ayude y que no nos sea tan compleja. No nos agrandemos ante las tribulaciones, hermano. No confiemos en nosotros, en nuestras capacidades. No, si yo soy un hermano antiguo, no, si a mí me crió mi obispo, no, si aquí, que allá, y que esto, que el otro. No, hermano. Si el Señor le dice, vienen tribulaciones, pida misericordia al Señor. Si el Señor, si el Señor le habla a usted, oye, lo que te viene va a ser difícil, Señor, ayúdame. Para que mi huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, sino que háceme más llevadera la carga. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para pasar la gran tribulación, ¿ah? La final, o la que nos toque vivir a nosotros a la vuelta de la esquina, tenemos que estar en oración, hermano amado. Tenemos que estar en oración y en particular pidiéndole al Señor que en toda tribulación podamos nosotros estar tomados de la mano del Señor y que nuestra huida o el pasar por esa tribulación no sea más llevadero. No diga usted, no, Señor, ¿cuántos vienen 100? Que vengan 1000. ¿Cuántos vienen 1000? Que vengan 10.000. No, hermano. Que el Señor pídelo a usted, si vienen 1000, Señor, ve achicándolo un poquito, o ve trozándolo, o ve mandándolo de a poco. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, hermano, porque para pasar la gran tribulación tenemos que tener entonces una actitud de misericordia, como nos dice el versículo 19, tenemos que orar. Y esa oración, en cuanto a la tribulación, tiene que ser una oración con sabiduría. Si tenemos que huir, que no nos sea difícil, que no nos sea complejo, ¿ya? Sino que sea fácil.
Solamente un punto, hermano, aquí, porque siempre está la discusión, ¿esto tiene que ver con la iglesia o tiene que ver con Israel? Bueno, este mismo versículo o esta misma parte está en Marcos capítulo 13, 18. Marcos 13, 18, hermano, donde el Señor también está, este sermón del Monte de los Olivos, está en Marcos 13. Y el versículo 18, hermano, ya que el apóstol Pedro le está dictando el Evangelio a Marcos, que eso es lo que la tradición dice, hermano, y que este es un evangelio dedicado a los romanos, el apóstol, o el evangelista Marcos, mejor dicho, el evangelista no hace mención al día de reposo, ¿ya? Marcos 13, 18, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. ¿Ya? No hace mención al día de reposo, hermano, porque, y de alguna manera, acá nosotros entendemos que este mensaje, este sermón del Monte de los Olivos, es para todos, para todas las personas, sean judías o no, o sea, es para la iglesia, hermano. ¿Ya? No se hace mención al día de reposo. Ahora, ¿por qué el Señor hace mención? O sea, se podrá, y fíjese que yo me cabeceé harto con esto, ¿se podrá huir en día de reposo? ¿Se puede o no se puede? Por supuesto, pues, hermano, de hecho, el mismo Señor, con las cosas que él, como él enseñó lo referente al día de reposo, por supuesto que se puede huir en día de reposo. Pero el Señor en su misericordia está haciendo la advertencia, sabiendo, hermano, que hay gente dura de cabeza, que oscurece el día de reposo, ¿ya? Y de alguna manera lo llega a tal punto, lleva el día de reposo a tal punto que resulta totalmente imposible para las personas hacer algo. O sea, si nosotros entendemos el día de reposo como el Señor Jesús nos enseñó, podríamos huir tranquilamente. Pero es tanta la misericordia del Señor que Él está pensando, no sea cosa que dentro de las ovejas hayan personas que todavía piensen que el día de reposo es como lo enseñan los rabinos, como lo enseñan los fariseos. Y por tanto, por si es que eso llegara a pasar, hasta ahí llega la visión del Señor para decir, ojalá que si hay alguno de ustedes que entienda más el día de reposo, bueno, oren para que la huida no sea en día de reposo. Pero siempre, hermano, se puede huir en día de reposo. Ahora, otra cosa, hermano, otro consejo que nos da esta sección que hemos leído el día de hoy. Hemos dicho que hay que tener una actitud de misericordia. Hemos dicho que hay que tener, hermano, oración. Tenemos que orar, ¿ya? Tenemos que saber cómo orar, mis hermanos. Y sabiendo que hay una gran tribulación, tenemos que someternos a la voluntad del Señor y pedirle al Señor que Él nos ayude. Y otra cosa, hermano, que tenemos que tener muy en cuenta es, ¿cómo lo podemos, hermano amado? Y esto ya lo hemos mencionado antes, pero siempre es bueno repetirlo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, hermano, es conocer la palabra y las promesas de Dios. Tenemos que, para pasar, hermano, la gran tribulación, ya sea, nuevamente, repite, disculpen que me repite, pero quiero que martillar bien esta idea, ya sea la tribulación del final de los tiempos o la tribulación que nos toque a lo mejor pasar a la vuelta de la esquina de nuestra vida, tenemos que manejar bien la palabra de Dios, mis hermanos, para poder apagar los dardos de fuego del enemigo y sobre todo, hermanos, tener que desenmascarar los engaños del enemigo. Y la única manera, hermano, de desenmascarar los engaños del enemigo es conociendo la palabra de Dios, ¿ya? Porque el Señor dice, de hecho, cuando el Señor comienza, el Señor aquí vuelve a desarrollar un tema que el Señor insinuó al comenzar este sermón. En el versículo 4 de Mateo 24, el Señor dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y a poco andar de este capítulo 24, el Señor ya ha hecho mención a los falsos profetas.
¿ya? Y aquí, en esta sección que hemos leído el día de hoy, ¿cierto? Que hemos leído Mateo 24, del 19 al 25, el Señor también hace mención a esto, ¿ya? Que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El versículo 23. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí, está el Cristo, mirad allí, no lo creáis. Es decir, aquí el Señor nuevamente está desarrollando este punto, hermanos, de que no tenemos que ser engañados. Y la manera para no ser engañados es conocer la palabra de Dios y conocer las promesas del Señor. Es decir, estar firmes en la vocación, en el llamado que el Señor ha hecho de cada uno de nosotros, y ese llamado es conforme a la palabra de Dios. Entonces, la manera para pasar toda tribulación es estar bien posicionado, hermanos, bien ubicado, bien afirmado, bien cimentado en la palabra de Dios. Porque, hermanos, nosotros a veces descuidamos, como mencionábamos respecto a la apostasía, descuidamos la palabra de Dios, olvidamos las promesas, hermanos, y eso nos termina alejando, ¿cierto?, de esta, como dice el apóstol Pablo, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y eso cómo se produce, hermano? Ya que ahora me acordé de esta cita del apóstol Pablo en 2 Corintios, porque dice el apóstol, así como Eva fue engañada, ¿ya? Y se apartó de la sincera, ¿cierto? Como los primeros padres se apartaron de la sincera fidelidad de Cristo. Es decir, fíjese, el olvidarse de la palabra de Dios nos hace a nosotros susceptibles de caer en el engaño. Y lo que el Señor viene advirtiendo de manera reiterada en Mateo 24 es que no nos engañe. La manera, hermano, para no ser engañado es tener en cuenta la palabra de Dios, tener en cuenta lo que el Señor nos dice, ¿ya? Entonces, fíjese, hermano, el engaño. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. O sea, seguramente esto ya me lo habrá escuchado, hermano, y discúlpeme que me repita, pero todos nosotros sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo devora el diablo? ¿Cómo devora Satanás? A través del engaño, a través de la mentira, ¿ya? A través de la mentira, ¿cierto? Así es como engaña el diablo, ¿no? A través de la mentira. Así es como el diablo mata a las personas, cuando las personas caen en el engaño. ¿Cómo? Fíjese que podemos decir así, ¿cómo murió Adán y Eva? A través del engaño de la serpiente. ¿Cómo nosotros, hermanos, somos, si es posible, hermano, ya vamos a entrar a este punto, si es posible, ¿cómo es que nosotros podemos caer en el engaño, hermano? O cómo nosotros podemos ser muertos es a través del engaño. Y eso se produce por la ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, para pasar la gran tribulación, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, en las cosas que Dios nos ha dicho, en las promesas, ¿cierto? Y tenemos que estar firmes, hermano, en lo que el Señor ha dicho, a pesar a pesar de las señales y prodigios que alguien puede hacer, ¿ya? Y sin duda que si usted seguramente se estará acordando de lo que el Señor nos dice ahí en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 13, ¿ya? Deuteronomio capítulo 13, hermano. ¿Los falsos profetas hacen milagros? Sí, lo pueden hacer, ¿ya? Deuteronomio 13. Leamos ahí del versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y citámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños,
porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Ya? Entonces el Señor aquí está diciendo, se va a levantar un profeta, se va a levantar un soñador de sueño, va a anunciar una señal o un prodigio, eso va a suceder, pero va a agregar lo siguiente: ya se ha cumplido esto, vayamos entonces en pos de dioses ajenos y sirvamos a estos dioses que nosotros no hemos conocido y sirvámosle. Es decir, hermano, podemos plantearlo así: no es el prodigio, no es el milagro lo que nos demuestra, hermano, la verdad, ¿ya? De la enseñanza, sino es que si la enseñanza está de acuerdo a lo que Dios ha revelado, si lo que el profeta, el predicador enseña está de acuerdo a lo que Dios ha revelado, mis hermanos, está bien. Pero si se desvía, y a pesar, hermano, de que acompañe sus enseñanzas con milagros y prodigios, a pesar de que eso suceda, hermano, su enseñanza queda desvirtuada por el contenido de lo que él dice, porque se aparta de la palabra de Dios. Entonces, para evitar el engaño, tenemos que conocer la palabra de Dios, a pesar, hermano, de que hayan milagros y señales, porque el milagro y la señal no es un certificado, no es timbre, hermano, de veracidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermano, que la palabra de Dios, ¿cierto? Se interpreta a sí misma, se justifica a sí misma y se defiende a sí misma. No necesita, hermano, no necesita cosas externas como milagros o señales. En nosotros hay un milagro, ¿no? Que es el perdón de los pecados, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, mis hermanos, y que es una fe y una esperanza que nos hace vivir y nos hace hacer cosas que a lo mejor no haríamos si no estuviera la presencia de Dios en nosotros. Y lo hacemos porque el Señor está con nosotros. Pero y ahí está el peligro, hermano. A lo mejor buscar, y ese es uno de los grandes problemas que a lo mejor tiene la iglesia el día de hoy. Porque donde se busca lo extraordinario, donde se busca lo sobrenatural, lo que se termina haciendo es fabricando lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural, hermano, no se fabrica, sino que viene de arriba, aunque usted no haga nada. Mayor ejemplo, hermano, que tenemos nosotros es lo que sucedió en el profeta, ¿cierto? Con el profeta Elías. ¿No? El profeta, ¿qué les dijo? Le hizo un desafío a los sacerdotes de Baal. ¿Y qué hicieron los sacerdotes de Baal, hermano? Ellos trataron de fabricar lo sobrenatural. Cantaron, sajaron su cuerpo, se cortaron, ¿ah? Hicieron un montón de ritos, hermano, cantaban y hacían un montón de cosas y no pasó nada, hermano. ¿No? Y con todas las, seguramente, hermano, ese humor tan particular de los judíos, se sintieron más ofendidos por las palabras del profeta. Bueno, a lo mejor el día de ustedes fue a hacer alguna diligencia, a lo mejor estará durmiendo, vendrá de camino, sigan, ¿eh? Como que le avivaba, y seguramente esta gente, hermano, con mayor razón, para tratar de salir victorioso del desafío que el profeta le había hecho, pues, hermano, eh, ellos, voy a usar una palabra, hermano, como que alargaron la reunión, a usted me entiende. Eso hicieron. Y el profeta, alarguen nomás, alarguen la reunión, córtense, salten, canten, griten, hablen más fuerte, a lo mejor estará durmiendo para que despierten. Y a veces nosotros, hermano, también buscando lo sobrenatural, entre comillas, digámoslo así, alargamos la reunión. Pero ¿qué es lo que hizo el profeta? El verdadero hombre de Dios, Elías oró y fuego cayó. Nada, nada más. ¿Ah? Y el profeta se encargó, échenle agua al sacrificio, échenle agua al altar, ¿no? que rebalse. Pero donde está la presencia de Dios, hermano, no es mucha, discúlpeme esta palabra, no es mucha la marihuana que se hace, hermano. Donde está la presencia de Dios, ¿ya?
la cosa es, no demora mucho. No es cuando uno quiere, ni cuando uno, no es mano de la voluntad humana, es cuando Dios tiene misericordia. Entonces, para evitar el engaño, ¿ya? Aún, ¿cierto? Ante la presencia de cosas sobrenaturales como milagros y señales y prodigios, nosotros tenemos que estar enfocados y parados en la palabra de Dios, no en otra cosa. ¿Ya? Nosotros no podemos confiar y poner nuestra esperanza en los milagros y las señales que puedan haber. Ah, no, esto es una señal, entonces lo que está diciendo es verdad. Entonces ahí nosotros tenemos que, esto está conforme a la palabra de Dios, esto es correcto, que Dios nos ayude, hermano. Y sobre este punto, podemos ver lo que el apóstol Pablo también, y aquí el apóstol Pablo le agrega un apellido a estas cosas, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, 9 y 10, que podemos leer del 8, ¿ah? Del 8, 9 y 10, ¿cierto? 2 Tesalonicenses 8, 9 y 10, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí vamos a volver nuevamente a esta parte, pero acá el apóstol le agrega este apellido, que son señales y prodigios mentirosos. ¿En qué sentido son señales y prodigios mentirosos? No es que no sucedan o que sean trucos, mis hermanos, no, sino que son verdaderos. En ese sentido, ¿ya? Pero son mentirosos porque vienen de Satanás. Y Satanás, mis hermanos, es padre de mentira. Y el propósito de hacer esos milagros es para engañar. ¿Ya? En ese sentido, no es que sea un truco, ¿ah? No es que el inicuo que está hablando acá, ¿cierto? Que todos nosotros identificamos con el anticristo, este inicuo no es que esté haciendo milagros de mentira, ¿ya? Sino que está haciendo milagros, ¿ya? Que efectivamente suceden, pero son mentirosos en el sentido de que apartan de la verdad a las personas, ¿ya? Porque no vienen de parte de Dios. Y por supuesto, seguramente te estará acordando de Apocalipsis, y creo que es Apocalipsis 13, sí, Apocalipsis 13, podemos leer del 11, Apocalipsis 13 del 11 hasta el 14, hermano, podemos leer. Apocalipsis 13 del 11 al 14 dice el Señor: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ya? Entonces, hermano, ¿hay señales de parte del diablo? Las hay. ¿Ya? ¿Suceden? Efectivamente suceden. ¿Son mentirosas? Son mentirosas. ¿En qué sentido? En que apartan de la verdad a las personas. Pero en esta noche, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros para que estemos bien firmes en la palabra del Señor, para cuando llegue el engaño, a pesar de que el engaño vaya con, es decir, cuando hayan enseñanzas, doctrinas, hermanos, que nos aparten de la verdadera palabra del Señor, a pesar de que esas enseñanzas y doctrinas engañosas vayan acompañadas de milagros, no les creamos, ¿ya? Y no las tengamos en cuenta, ¿ya? Y por supuesto, hermano, que eso a nosotros nos va a ayudar a detectar aquellos, ¿cierto?, que
como nos dice el versículo 23, se levanten como diciendo, ahí está el Cristo. Mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo crean, hermano. ¿Ya? También en esta época nosotros, y por supuesto que durante la historia de la humanidad, hay muchas personas que han dicho que son Cristo, que son Jesús. Hay muchas personas que lo han dicho. Y sin duda, hasta el día de hoy, seguramente debe haber alguno que lo debe estar diciendo, a lo mejor en este mismo instante. Pero no lo debemos creer, hermano, porque la venida de Cristo, cuando venga Jesús, su segunda venida, va a ser con poder y gloria. ¿Ya? Y como dice el versículo 29, ¿cierto? Que va a haber una señal en el cielo, mis hermanos, y el Señor va a aparecer. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros, hermano, que no podemos caer en el engaño, ni en cuanto a la enseñanza, ni tampoco en cuanto a la persona de Jesucristo. Cuando veamos a Jesucristo, va a ser un Jesucristo glorioso, un Jesucristo glorificado, ¿no? Que va a venir en las nubes, mis hermanos, como dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, fíjese aquí, acuérdese que esta ha sido nuestra premisa para esta noche. ¿Cómo pasamos la gran tribulación? Ya sea la gran tribulación al final de los tiempos, o la nuestra que nos toque tal vez vivir aquí a la vuelta de la esquina. Con una actitud de misericordia, con oración, pidiendo al Señor que nos ayude a pasar por esa copa difícil, ¿ah? Y, hermano, estando firmes en la palabra para evitar el engaño. Pero además, hermano, fíjese, a propósito de este consejo que el Señor da de no creer a los falsos cristos. Hermano, para pasar la gran tribulación, nosotros tenemos que no solamente tener la palabra de Cristo, sino que tener a Cristo mismo, tener a Jesús en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ah? Es decir, aunque se levanten muchos Cristos diciendo yo soy el Cristo y haciendo señales, nosotros vamos a ser capaces de identificar al verdadero Cristo, no solamente por su palabra, sino porque lo tenemos en nuestro corazón. O sea, no nos van a engañar, no nos van a engañar. Entonces, otro consejo que nos podemos nosotros sacar de lo que el Señor nos dice acá, para pasar la gran tribulación, es que tenemos que estar aferrados a Cristo. Y como decían los hermanos antiguos, no permitas, Señor, que yo me afirme a ti, sino afírmame tú a mí. Porque decían los viejitos, si yo me sujeto a ti, lo más probable es que yo me suelte. Pero si tú me sujetas, nada me podrá separar de ti. Y por tanto, mis hermanos, otro consejo que tenemos que tener en cuenta, hermano, para la gran tribulación, ya sea la gran tribulación o la que nos toque vivir a nosotros, que aquellos días van a ser acortados, hermano. Es decir, toda tribulación tiene un principio y tiene un final. No, hermano, la noche, la noche termina en algún momento, ¿no? ¿Ah? La tormenta en algún momento se acaba. ¿Ya? La tribulación dice acá el versículo 22, y aquellos días, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y como el Señor sabe lo que nosotros podemos soportar, ¿ya? Los días de tribulación, siempre el Señor los va a cortar y los va a achicar. ¿Ya? Entonces, hermano, ahora, ¿cómo se acortarán esos días? Yo pienso, hermano, que si el número de días de tribulación, así lo pienso yo sé que hay personas que piensan de esta manera, y a lo mejor tienen razón, pero yo pienso, hermano, que si los números de la tribulación son 50, a lo mejor el Señor va a decir no, en tu caso van a ser 30, va a ser más cortito. ¿Ya? Porque yo sé que también hay hermanos que dicen, y parece con razón, porque la sensación que nos da, que efectivamente parece que los días fueran más cortos, pero el reloj dice que los días siguen durando 24 horas, hermano. ¿Ah? Hasta el momento los astrónomos, ¿cierto?, que estudian los movimientos de la Tierra, ese movimiento de traslación y rotación, no ha variado, sigue siendo el mismo, hermano. No es que los días duren 20 horas, los días siguen durando lo mismo. Pero parece que es verdad que está esa sensación de que los días son más cortos. Puede que sea así, pues, hermano. Pero de todo me hace indicar que a lo mejor si el número de días son 20, el Señor lo va a achicar a 10 días, por decir una cosa. Pero los días, lo que tenemos entonces, hermano, que tener en cuenta es
Otro consejo para pasar la gran tribulación, hermano, es tener esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que la vamos a pasar, hermano, y que la tribulación se va a acabar. ¿Ya? O sea, usted no pase la tribulación enojado, no pase la tribulación taimado, ¿no? No pase la tribulación como un necio diciendo, bueno, aquí, hasta aquí, y me fregué, y esto va a ser. No, hermano, aunque nuestro cuerpo muera, tenemos la esperanza, hermano, de que vamos a tener un encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no nos podemos nosotros, no puede haber nosotros desesperanza, hermano. ¿Cuántos mártires dieron su vida con gozo por la causa de Cristo? ¿Cuántos fueron quemados? ¿Ah? Por el hecho de predicar, por el hecho, hermanos, de entregar una Biblia. Pero sus palabras finales no fueron de desprecio, ni de odio, ni de miedo, hermano, sino que fueron palabras eh, que a lo mejor dichas con temor, dichas con miedo, mis hermanos, fueron palabras de alabanza a Dios. ¿No? Se cuenta, ¿cierto? Dicen los historiadores, ¿cierto? Que lo que sorprendía a los romanos era que cuando los cristianos eran sacrificados, mis hermanos, ahí en el circo romano, los cristianos cantaban. Porque a pesar de que nuestro cuerpo sea destrozado por las fieras, tenemos la esperanza, hermano, que vamos a encontrarnos con el Señor y por tanto no puede haber desesperanza. ¿Cuánto será la tribulación suya? ¿Cuánto será la mía? ¿Cuánto tiempo será la gran tribulación de los tiempos finales? No lo sabemos, pero si nos toca pasar por ahí, tengamos la esperanza, mis hermanos, que la vamos a pasar y que los tiempos van a ser acortados. ¿Ya? No pasemos, ¿cierto?, con desesperanza, sino esperando en la misericordia del Señor. Porque, dice el versículo 24, y volviendo al versículo 24, hermano, porque todas las cosas que van a suceder en la gran tribulación se van a hacer de tal manera que van a tratar de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Entonces, no es que los escogidos, no es lo que, no significa esto, hermano, que los que Dios ha salvado vayan a ser engañados. Es si fuere posible. Si es que eso es posible, es decir, el despliegue, vamos a decir así, del engaño, ¿no? El desarrollo de la estafa que se nos va a querer hacer a cada uno de los creyentes que han sido elegidos por el Señor, que han sido escogidos por el Señor, va a ser hecho de tal manera que si esto fuera posible, engañar a un escogido, eso va a suceder. Pero como no es posible, hermano, eso no va a pasar. ¿Ya? A los que, a los que el Señor escogió, a estos predestinó, hermano, y a estos glorificó. ¿Ya? Como hemos visto, ¿cierto? Ahí en Romanos capítulo 8, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero lo que nos está diciendo el Señor acá, que el nivel de engaño, que el nivel de artimaña, que el nivel de astucia que va a desplegar el enemigo, hermanos, para engañar a los hijos de Dios, va a ser de tal manera, va a ser tan bien fabricado, que va a tener por objetivo tratar de engañar a los escogidos, si es que eso fuere posible. Es lo que nos dice el Señor. Y si nos volvemos nuevamente a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2. Y le hemos leído esta parte, pero solamente leamos 2 Tesalonicenses 2, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, la obra de engaño, mis hermanos, no es para los que Dios salvó, no es para los que Dios escogió, no es para los que han creído en Cristo, mis hermanos. Así que la obra de engaño va a producir un efecto en aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ya? Entonces, son aquellos que están, que no tienen a Cristo en su vida, hermano. ¿Ya? Porque nuevamente, cuando planteamos este tipo de cosas, ¿ah? Y decimos, bueno, yo sé que esto se pregunta así, y se pregunta de manera errada, ¿no? Está mal planteado el punto ahí. Cuando se dice, ¿cierto? Y se plantea así, ¿se pierde o no se pierde la salvación? En realidad lo que estamos preguntando ahí, ¿quién pierde?
¿Jesús pierde? O sea, cuando alguien piensa que se puede perder la salvación, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Que el pastor de las ovejas se le perdió una? ¿No dice el Señor que dejó las 99 y fue a buscar la que estaba perdida? O sea, estamos diciendo que el Señor hizo mal su trabajo, que una de sus ovejas se le perdió. No podemos decir eso, ¿no? Cuando decimos que se pierde la salvación, estamos diciendo que Dios es el que pierde. Y eso es incorrecto, ¿ya? Entonces, aquellos que son engañados son los que nunca recibieron a Cristo. Y nuevamente, esto, a pesar de que estén en la iglesia, esto, a pesar de que prediquen o enseñen, esto, a pesar de que tengan un testimonio muy lindo, hoy si este hermano tiene un testimonio muy lindo, pero si no hay una obra verdadera del Espíritu de Dios en su vida, cuando llegue la gran tribulación, ya sea la final, o sea, hermanos, la tribulación que nos toque vivir a la vuelta de la esquina, esa tribulación, mis hermanos, va a ser la que se lo va a llevar. Pero si usted está firme en la palabra de Dios, si usted tiene un testimonio verdadero, sincero, genuino, de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Cristo en su vida, hermano, aunque lo quieran engañar, no lo van a poder hacer. Porque si fuera posible engañar, eso no va a suceder con los hijos de Dios, con los verdaderos hijos de Dios. Entonces, para la gran tribulación, haciendo un pequeño resumen, tenemos que pasar con esperanza, con conocimiento de la palabra de Dios, y con conociendo las promesas de Dios. Esta palabra, hermano, de la lección, yo siempre les digo, yo tengo una Biblia que se llama Biblia Edición Promesa, donde las promesas vienen destacadas con un color distinto. En mi caso no en rojo, porque no me gusta que la Biblia me las marquen en rojo. Pero esta es una promesa que esta Biblia, que esta edición no la destaca, ¿ya? ¿Dónde está la promesa? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esa es la promesa, hermano, que a los escogidos, a los que han sido salvados por el Señor, no se les va a engañar. Y por tanto, este conocimiento de la palabra, de las promesas de Dios, hermano, nos ayuda a nosotros a pasar la gran tribulación. Entonces, haciendo nuevamente un pequeño resumen, para pasar la gran tribulación hay que tener una actitud de misericordia. Hay que tener, hermano, consideración por los más débiles. En particular, como dice el Señor, hermano, en particular, los varones que estamos acá, tenemos que tener especial consideración con las mujeres, sobre todo aquellas que están criando o que están encintas, como dice en nuestra versión, o que están embarazadas. Tenemos que estar en oración para pasar la gran tribulación, mis hermanos, y pidiéndole al Señor que la tribulación que nos toque pasar no sea tan difícil, que si fuere posible pasar esta copa, que así sea, pero que se haga la voluntad del Señor. Hermanos, que estemos firmes en la palabra del Señor, conociendo la enseñanza del Señor, a pesar de los milagros que los falsos profetas puedan hacer, nosotros podamos distinguir que lo verdadero no está en el milagro, sino en la doctrina y en la enseñanza de las personas. Para pasar la gran tribulación, mis hermanos, tenemos que ser capaces de tener a Cristo, de tal manera que nadie nos diga, Cristo está allá, porque usted va a decir, Cristo está en mi corazón. Oye, Cristo está allá en los montes. No, yo lo tengo en mi corazón. Yo sé quién es Cristo. Que Cristo está en el desierto. No, Cristo está conmigo. O sea, la manera de pasar la gran tribulación, mis hermanos, es estar aferrado, sujeto, agarrado por Jesucristo, hermano, y de ahí nadie nos va a mover. Y por último, hermano, pasar la gran tribulación con esperanza, sabiendo que esto va a terminar y que los días van a ser acortados por amor a los escogidos, mis hermanos, y conociendo esta promesa de que no va a ser posible engañar a los escogidos, porque lo que Dios salvó, lo que Dios predestinó, lo que Dios, hermano, salvó, Dios en su Hijo no lo va a perder. Y con esa herramienta, mis hermanos, cuando nos toque pasar la gran tribulación, ya sea la del final de los tiempos o la que nos toque vivir a nosotros a la vuelta de la esquina, nos va a ser más llevadero, hermano. Y vamos a poder dar testimonio
en aquella difícil circunstancia, hermano. Que en esta noche el Señor nos bendiga a todos, hermano, hasta aquí, la enseñanza de su palabra, y le vamos a pedir a nuestro pastor, ¿cierto?, que él quede con la congregación. Adelante, mi pastor. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Veo que tenemos una buena asistencia el día de hoy, aunque echo de menos a varias hermanas que no están. Pues que Dios nos ayude, hermanos. Estamos en estos tiempos de conflicto, ¿no? Yo, antes de entrar a este bíblico, había hecho algunas notitas aquí y las quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto? Lamentablemente, hermano, en la guerra y en los juicios divinos no hay discriminación, todos somos tocados. De alguna manera son tocadas las personas. Es una realidad que tenemos que entender. Ah, bueno, yo me he encontrado en dos situaciones difíciles que han afectado a nuestro país, que fue el terremoto del año 1960, que no fue en Santiago tan violento como en Valdivia, pero aquí la tierra no paraba de temblar. Se movían los postes, las casas saltaban, prácticamente, hermano, fue a momentos terribles. Y también me tocó vivir esta situación del 11 de septiembre. Y la parte más terrible, donde fuimos acompañando a mi papá, mi hermano Daniel y yo, que nosotros estuvimos en la morgue el día viernes, el golpe fue el día martes, el día viernes nosotros en la mañana estuvimos en la morgue y vimos el resultado de, la, de las personas que habían perdido la vida. Fuimos a buscar el cuerpo de Juan Enrique, que estaba en la morgue de aquí de la Avenida La Paz, un espectáculo muy, muy terrible. Pero resulta que ahí hay un problema. Juan estaba advertido de lo que iba a pasar. Dios usó a nuestro obispo Rodemir y él advirtió a la iglesia que iba a suceder esto y cuando esto pasara, las personas se quedaran en su casa. Y nuestro obispo fue bien claro lo que dijo, que esto vienen los militares que hay a la tierra y esto va a suceder. Fuimos advertidos, hermano. Yo ese día martes venía de mi trabajo, me tocó trabajar de noche, trabajar en el lechero, y volví a mi casa y opté por volver al trabajo. Me llevé a mi esposa que estaba embarazada del David ese tiempo, la dejé en la casa de mi suegro. Bueno, le dije a mi suegro, también siguiendo las instrucciones de nuestro obispo, en todas las casas los hermanos tenían alimentos guardados. Todos tenían alimentos. Yo le dije, junten agua, porque esto va a durar, van a ser varios días. Y me fui al trabajo. Pero estábamos advirtiendo, ¿qué sucedió con Juan? No, se le advirtió, pero no hizo caso a la advertencia. Y esto cuando uno de alguna manera cae en una rebeldía, en una desobediencia, o ignora, hermano, un aviso de parte del Señor, paga las consecuencias. Por eso que aquí el Señor Jesucristo, en esta carta, en la escritura que registra Mateo y Marco, hermano, el Señor les muestra su preocupación a los que están junto con Él, escuchando. Claro que entrelaza lo que va a suceder en 40 años más con el templo de Jerusalén y lo que va a suceder siglos después. Muestra su preocupación. Entonces el Señor aquí lo que hace en este punto, dice, hay de las mujeres que están embarazadas, ¿no es cierto? De aquella que están encinta. Hermano, porque imagínese usted si hay que huir. Una dama que esté ya con 4, 5 meses, 6 meses de embarazo, o que sean 8 los meses, es complicado. Poder caminar rápido, poder salir, hermano, va a ser un problema. ¿Qué sucede en este caso, hermano? O aquellas personas madres que tengan familia, hijos recién nacidos, van a tener que arrancar de alguna manera con los niños en brazos. Para poder, ¿por qué? Porque van a tener que enfrentar muchas dificultades.
No, es distinto cuando uno, disculpe mi hermana presencia, para uno como hombre es como que es más fácil, porque uno se puede ir caminando. Yo esos días del 11 yo salí caminando de mi casa, hice parar un vehículo, me llevaron hasta Mapocho, de ahí seguí caminando por Santa María, por el costado del río, para otro vehículo y me dejaron en la puerta del trabajo, ahí en la puerta del hotel. Los pararon los militares, ahí frente a la Escuela de Derecho, los pararon. Detuvieron el vehículo, hermano, eh, dos carabineros por cada puerta. ¿Quién es usted? ¿Tiene carnet? Si saqué mi carnet, ¿dónde va? Voy a dar parte de lo que es. ¿Por qué va para allá? Porque yo soy empleado de los de. Ya. Y el carnet del chofer, usted, no, yo vivo en Los Barnechea, yo ni la conocía. Entonces, yo mando por radio, hermano, averiguando, confirmando los datos, ahí los tuvieron, no sé, por más de media hora, 40 minutos, esperando que certificaran que lo que yo decía era correcto. Y después de eso, los militares nos dieron el paso para poder continuar. ¿Ah? Entonces, una dama que esté embarazada o que tenga una criatura recién nacida va a ser una complicación. Y el Señor, hermano, por eso que nos advierte, hermano, que porque aquí se enfrentan momentos, van a enfrentarse momentos difíciles, que la gente va a tener que incluir y rápidamente. Son en tiempos de calamidad, en tiempos de desastre, hermano, las cargas son más pesadas. Imagínense que hay que acudir en invierno, la lluvia, los fríos extremos, son lamentablemente, hermano, cosas que están dificultando la realidad. Y que tenemos que tener cuidado, hermano, que Dios nos ayude, que el Señor nos guarde. Por eso, como una forma, hermano, como decía Rodemil, hay situaciones que son a futuro y cada uno lleva un problema a espalda, cada uno lleva una dificultad. Pero lo que tenemos que hacer, hermano, es una palabra: mantenerse alerta. Vigilante. Sí, mantenerse alerta, vigilante. Yo siempre le aconsejo, hermano, mire, nosotros en este país en este momento estamos en una ola sísmica. Durante esta semana y la semana pasada hay 4 volcanes que han retomado la actividad y están echando humito y botando un poquito de fuego. Hemos tenido temblores no muy fuertes, pero tuvimos uno más fuerte en Valparaíso el otro día. Entonces, hay una actividad. Yo le digo, hermano, tenga sus teléfonos cargados, la noche déjenlos cargados, tenga una radio, tenga unas pilas, hermano, tenga algo por si hay un corte de luz. Yo todavía tengo unos bidones con agua ahí para usar para los baños. Son medidas que uno tiene que tomar para mantenerse alerta frente al peligro, a las cosas que pueden suceder. Y eso es lo material. ¿Cuánto más será en lo material que tenemos que estar, hermano, preparados, alerta, orando los unos por los otros, sabiendo que la venida del Señor puede ser en cualquier momento, y si no fuera así, el Señor va a venir por cada uno. O sea, en un momento te vas a encontrar con el Señor en tu pieza y decirle así, vamos, y hasta ahí vamos a llegar, pues. Vamos, y ahí va a quedar el cuerpo, arriba de la cama, otros van a quedar sentados en un sofá, otros van a caer al suelo, y te voy ahí con él, y me voy, o te vamos, o nos vamos con el Señor. Pero si eso es lo otro, porque tampoco podemos estar mirando, hermano, siempre para arriba las estrellas, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo será ahora el tiempo que está atrás, que va a venir el Señor Jesucristo, o después de atrás? Hermano, eso no te lo puede decir nadie. El día y la hora, eso es algo, es un secreto absoluto que está solamente en la mente de Dios. Pero el mensaje que aquí el Señor nos da es que nos tenemos que mantener alerta, cuidándonos, vigilando en el sentido de que, oye, no ser engañados por falsos maestros, no dejarlos guiar por prodigios, por milagros, hermano, porque si tenemos la historia de Moisés, Moisés hizo milagros y los empleados de Faraón también lo hicieron. A la larga, sí, los milagros de Dios prevalecieron y tuvieron más poder que los otros. El diablo también puede hacer cosas. Entonces, la situación que nosotros tenemos que tener, hermano, porque en cualquier momento nadie sabe el día y la hora.
Ahí estaba leyendo en esta semana una persona, un contacto mío, murió a los 56 años. Se levantó de la cama, se vistió, caminó y cayó muerto. 56 años, o sea, joven. Y hay personas que llegan a los 101. Ahí estaba viendo con Sana, hay un viejito, un combatiente de la guerra de Vietnam con 101 años. Está chiquitito, pero está vivo el viejito y no ha perdido la cabeza. Cada uno tiene un horario diferente. Pero seamos ancianos o seamos jóvenes y aún a veces mueren niños. El Señor vino por ellos. Y es ahí donde nuestra responsabilidad, hermano, es estar alerta, preocupados también de nuestra vida espiritual, que Dios nos ayude y que el Señor nos guarde. Había mucho más que comentar porque yo tengo dos hojas aquí anotaditas con algunas cosas que son interesantes, pero para no alargarme más, hermano, yo me alegro de verlo. Veo aquí en mi computador que está mi hermano Edgardo, mi hermano Alejandro, mi hermano Hernán, está mi esposa, está Sarita Pacheco, está mi hermano Humberto, mi hermano Caraltello, mi hermana a la damita también, la damita Choc está por ahí, Yo, mi la hermano Tamara. Edgardo, ¿ah? La Tamara. La Tamara, mire, estamos, el José Germán, mi hijo también. Hermano, estemos alerta, preparados que el enemigo no nos sorprenda. Hermano Patricio Vázquez también, un gusto, Dios los bendiga, hermano. Decirles también que los quiero en el Señor y doy gracias a Dios. También, aunque no todos han llamado a preguntar cómo estoy, pero al menos algunas personas lo han hecho. Ustedes saben que estoy enfermo. La enfermedad que tengo es complicada, hermano, porque es muy personal y no la voy a comentar aquí. Pero gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios aquí porque este chiquillo, el Rodrigo, me ha sido de mucha ayuda. El domingo estaba muy preocupado, hermano. Fue a la iglesia con un estado muy grande de preocupación porque realmente uno no tiene con quién hablar. Ya me acerqué a Rodrigo y le expliqué el problema que tenía y los temores, porque yo he tenido cáncer y a veces esa enfermedad vuelve. Entonces hablé con Rodrigo me escuchó y me dio su opinión médica y me dijo, pastor, lo que vamos a hacer, me dijo, le voy a ordenar un examen, usted vaya a un centro médico, me dijo, vaya, y él me dio una orden de examen. Y fui aquí a la Red Salud. Me realizaron los exámenes, el médico me dijo, mire señor, me dijo, mire, lo suyo, me dijo, no es tan grave, pero sí tiene una fuerte infección, me dijo, va a tener que hablar con su doctor y que él le dé, me dijo, los remedios necesarios. Así que, bueno, le comuniqué a Rodrigo y Rodrigo ya, pastor, me dijo, para ganar tiempo, y me dio una receta, vaya, y me hizo la receta, la compra, me dijo, y empieza a tomar la pastilla, que es una pastilla al día y que todavía tengo problemas. No puedo estar mucho de pie. De hecho, hoy día, desde el día domingo de la mañana, salí a la calle. Hoy día es el primer día que he salido a la calle, hermano, porque ya estoy aburrido. O sea, salí a dar una vuelta, fui a comprar aquí a la esquina de Recoleta. Claro que me demoré, ¿para qué le cuento? Pero como una hora en ir en un trayecto tan cortito, pero fui, volví, porque no puedo caminar muy rápido, pero yo les ruego que no dejen de orar. Los encontraremos el domingo en la casa del Señor. Yo eché de menos a la Gemina, porque estoy viendo que no está en la reunión, para saber si el domingo que viene es el Día del Padre, ¿no? Si van a hacer alguna actividad, si vamos a tener algo, para que podamos organizarlos con la escuela dominical. Así que yo los amo, los quiero a todos, gracias por sus oraciones y estemos alerta, estemos en oración, orando los unos por los otros y tratando de hacer lo que es correcto. Padre Celestial, mira, aquí estoy con este grupo de colaboradores, Padre mío, hermanas y hermanos que me ayudan en este trabajo de la obra del Señor.
Está mi hermano Humberto, mi hermano Hernán, Señor amado, mi hijo ha sido el Ramírez que ha dirigido el servicio, está mi hijo Germán, Padre mío, mis hermanas también. Yo doy gracias por ellos, Señor, porque tienen una preocupación, que ayuda también, Padre mío. Y yo te ruego que tú a ellos, a cada uno de los presentes, a los que nombré y a los que no he nombrado, Padre mío, yo te ruego que tú les des una bendición especial, dale vida, dale salud, Señor. Que tu amor y tu misericordia le acompañen en todas las cosas, Padre. Ruego que tu presencia sea con cada uno de ellos. Oye y responde a sus oraciones, Padre. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.